¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa, como siempre se lo he dicho. Y siempre será así, por supuesto, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Esta noche vamos a continuar con este tema que parece no tener fin. Que parece no tener fin en muchos casos, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua. Pero a veces hay situaciones, entornos, momentos en los que uno tendría la esperanza de que se le pusiera un fin, ¿no? Hay coyunturas en las que uno ve el espacio, si se actúa, para ponerle un fin, ¿Ponerle un fin a qué? A los atropellos, a las violaciones de derechos humanos, a la falta de libertad de expresión, a la falta de democracia, a la falta de elecciones transparentes y libres, en fin, de todo lo que estos gobiernos totalitarios, yo les digo así, pero realmente en mi cabeza suena dictaduras, ¿no? Pero bueno, lo definiremos como gobiernos totalitarios, ¿verdad? Y en esas coyunturas, uno esperaría que la comunidad internacional lograra aplicar mecanismos, que los organismos multilaterales lograran aplicar mecanismos que pusieran un alto. Pero se llegan a esas coyunturas, se arma un revuelo en la comunidad internacional, se arma un revuelo en los organismos multilaterales y siguen avanzando. Es decir, no pasa nada. No tienen efecto las acciones, ¿no? Esto es lo que está pasando en Nicaragua. Lo vimos pasar tristemente, y lo tengo que decir hoy por hoy, lo vimos pasar hace muy recientemente en Cuba. Muy recientemente. La gente salió a las calles, se pronunciaron todos los organismos multilaterales, la comunidad internacional, la Unión Europea, el Departamento de Estado. Todo el mundo habló, todo el mundo dijo, y vamos a hacer, y vamos a dejar de hacer, y sanciones. Siguen los cubanos exactamente igual en la isla. Tristemente se lo tengo que decir. Bueno, es más, no siguen igual, están peor, porque entonces ahora, ¿cuántos están presos? ¿Verdad? Y se calmaron las protestas, y se calmaron las manifestaciones. Porque, como le digo, pues las palabras no paran balas. Y las balas las tienen estos regímenes autoritarios, ¿no? Vimos también manifestaciones, la gente salió a la calle en Nicaragua, se habló, se vociferó, se mandaron comunicados, repudios. Pasó. Viene una segunda coyuntura. Se están empezando a crear leyes presuntamente contra el terrorismo y a favor de la soberanía y todo un mecanismo para, todavía no ocurría, para poder eliminar la oposición. Se alertó. Desde este frente, aquí yo se lo dije claramente, y muchos otros frentes lo vieron igual que yo. Estaba la coyuntura. Se vociferó, se habló, todo, ¡pum! No pasó nada. Y hoy estamos en esto. De nueva cuenta, se está vociferando, se está hablando, se está pidiendo, se está amenazando, se están haciendo sanciones en contra de personeros del régimen y directamente a la cúpula del poder, ¿no? A Murillo, a su hijo. ¿Pero qué está pasando? No está pasando nada. Y se les está pasando la coyuntura. Porque siguen las detenciones. No importa lo que digan los organismos multilaterales, no importa lo que diga la Unión Europea, no importa el llamado que haga el Departamento de Estado. Ortega sigue haciendo lo que se le da la gana. Le duela a quien le duela, le incomode a quien le incomode. Eso es lo que está ocurriendo. Porque sí, de ayer que yo hablaba con usted, con mis invitadas, de estos presos, opositores, precandidatos a la presidencia, a hoy pues ya hay nuevas noticias y ya hay nuevos detenidos y bajo el mismo esquema y bajo las mismas acusaciones. Bueno, se ha llegado a un extremo que ni las mises se salvan, ¿no? Tal es el caso de Miss Nicaragua 2017, que estaba registrada como compañera de fórmula de Óscar Sobalbarro. Bueno, pues ya también están detrás de ella, ya también la han sacado de la jugada, en fin. A lo que voy, y ya para cerrar,
De nada sirve que los organismos multilaterales hablen, se pronuncie la Unión Europea, haya sanciones en contra de los personeros del régimen, si las cosas no van a cambiar. Porque ¿sabe qué es lo más triste? Se va a llegar a la fecha de estas elecciones generales, va a ganar Ortega Murillo y van a seguir ahí en el poder. Esto es igual a una comunidad internacional inútil y organismos multilaterales que, se lo digo, que no están sirviendo para nada. Para nada. Iniciamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Detenidos Nica. Esa es la etiqueta. Vamos a seguir con Nicaragua. Conclu Detenidos Nica es el hashtag. Conclu Detenidos Nica es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En Twitter, la etiqueta Conclu Detenidos Nica. 1-1. El régimen Ortega Murillo se ha ido quitando de en medio a los principales miembros de la oposición con posibilidades de disputarle la presidencia a Daniel Ortega, de ganarle en las elecciones generales de noviembre. La lista de detenidos, no importa lo que hagan, digan y se quejen en el mundo, sigue creciendo. No importa el cargo que tuvieran, todos acaban igual. Aspirantes a la presidencia, precandidatos, exguerrilleros históricos, exaltos funcionarios, líderes empresariales, estudiantiles, campesinos, todos, hasta las mises. Bueno, al menos una de ellas, ¿no? En Nicaragua 2017. O sea, como le digo, no importa el cargo, todos están detenidos, todos. Ninguno puede presentarse a la elección. La última en quedar inhabilitada es la candidata a la vicepresidencia por la Alianza de Ciudadanos por la Libertad, Berenice Quesada. ¿Sí? ¿De qué la acusa el Ministerio Público? ¿De qué cree? A ver, ¿qué le suena? Sí, a lo mismo que todos los demás. Provocar y conspirar para cometer actos terroristas. Es que ni siquiera se lo digo. La vergüenza, el cinismo es tal que ni siquiera se pueden poner creativos para inventar otros cargos, hombre. Ni siquiera eso. El cinismo es tal que ponle el mismo cargo a todos el mismo cargo, hombre. Esa es una cosa, bueno, no tiene nombre. Tiene un cinismo impresionante. En fin. Así define la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos este hecho, este último que le acabo de decir. Dicen ellos: Ortega y Murillo se hundieron ayer en nuevas profundidades de desesperación con el arresto y exclusión electoral de la candidata a vicepresidenta Berenice Quesada. Quesada dice que los nicaragüenses quieren cambios, palabras simples que la pareja dictatorial llama terrorismo. No hay terror real, solo miedo a elecciones libres y justas. Bueno, buena reflexión, buena redacción, buena retórica, pero pues no sirve de nada. No sirve de nada. ¿No? Buen tuit, y ahí se quedó. Este miedo que se hace cada vez más evidente, como recoge Mario Medrano en este informe desde Managua, pues le tiene que quedar claro a todo el mundo. Mire usted. El Ministerio Público de Nicaragua informó este miércoles en un comunicado que acusó a la candidata vicepresidencial del Partido Ciudadanos por la Libertad, Berenice Suyamí Quesada Herrera, por cometer supuestos actos que fomentan e incitan al odio y a la violencia, acciones que según el documento encuadran con el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, tipificado en el artículo 398 del Código Penal. Según el Ministerio Público, realizó audiencia preliminar y la autoridad admitió la causa y determinó que el proceso sea llevado en libertad, aunque no especifica si Quesada está bajo arresto domiciliario. La dirigente política publicó este miércoles un mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo a quienes se han preocupado por su integridad física e indicó que se encuentra bien. Ayer se me ha notificado que estoy inhibida como candidata a la vicepresidencia
vicepresidencia, detalló Quesada. CNN no ha podido saber cómo responde Quesada a esta acusación, ya que no ha respondido a los mensajes. El Partido Ciudadanos por la Libertad tampoco ha informado el nombre del abogado que la representará. Varias personas que se autodenominan familiares de víctimas y víctimas directas de lo que el gobierno califica como violencia terrorista, impuesta en Nicaragua en 2018, habían denunciado el martes a Quesada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por presunta apología del delito e incitación al odio y pidieron su inhibición para optar a cargos públicos, luego de que el Partido Ciudadanos por la Libertad la inscribiera oficialmente como candidata a la vicepresidencia. Según los denunciantes, Quesada incitó al pueblo nicaragüense a promover actos de violencia y terrorismo que, según el gobierno, ocurrieron en el año 2018. Está en el marco pues, de un delito, en realidad, una violación a los derechos humanos colectivos que tenemos todos los nicaragüenses. Quesada, de 27 años y licenciada en Administración Turística, también coronada Miss Nicaragua en 2017, integra la fórmula presidencial inscrita este lunes por el Partido Ciudadanos por la Libertad junto al excomandante de la contrarrevolución y ganadero Óscar Sobalbarro, candidato presidencial. Luego de la inscripción de lunes en Managua, Quesada le habló a CNN sobre la falta de garantías para un proceso electoral. En Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone? Saliendo a votar, como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril, y tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país. La candidata se suma a los 31 opositores detenidos por la policía desde el 28 de mayo en Nicaragua, incluidos 7 precandidatos presidenciales. En su mayoría son investigados por supuestas acciones contra la soberanía nacional, señalamientos que son rechazados tanto por sus familiares como por sus abogados. En 2018 se iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, inicialmente contra una impopular reforma al sistema de pensiones, que escaló a petición de cambios en el sistema democrático. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las protestas murieron 318 personas y al menos otras 2.000 resultaron heridas. La ONU ha calculado que posteriormente unos 100.000 nicaragüenses han salido del país. El gobierno reconoció 200 muertos, incluyendo policías, y mantiene la versión que todo no fue más que un intento de golpe de Estado financiado por los Estados Unidos. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Gracias a Mario. La ofensiva contra la oposición deja un saldo de más de 30 opositores detenidos en las últimas semanas. Más de 30. Después de hablar mucho sobre el tema, mi productor Julián Zamora tuvo una idea que no necesariamente es para la televisión. Puede ser antitelevisivo incluso. Puede ser engorroso, puede ser lento en el ritmo de un programa de televisión. Pero, de acuerdo con lo que dice Julián, que lo comparto, es que es la realidad. Porque hablamos de opositores detenidos, opositores detenidos, opositores detenidos. Y decía Julián, ¿tienen nombre y apellido? Y digo yo, es cierto, tienen nombre y apellido, son personas. Pero tanto se dice opositores detenidos que se pierden rostros, se pierden nombres, se deshumaniza. Se deshumaniza a estas que son víctimas de una persecución política, que tienen familia, que tienen esposa, que tienen hijos, que tienen padre, que tienen madre, como usted, como yo. Hay que escuchar entonces los nombres y apellidos de los opositores detenidos por el régimen Ortega Murillo. Para que lo tenga bien claro, no son los opositores detenidos, no. Son los siguientes, ponga atención. En el número 1, Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial. Número 2, Arturo Cruz, precandidato presidencial de Alianza Ciudadana. Número 3, Félix Maradiaga, precandidato presidencial de Unidad Nacional Azul y Blanco. Número 4, Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial Alianza Cívica por la Justicia y Democracia. 5, Medardo Mairena, precandidato presidencial Movimiento Campesino. 6, Noel Vidaurre, precandidato presidencial Alianza Ciudadana. 7, Miguel Mora, precandidato presidencial Partido Restauración Democrática. 8, Berenice Quesada, candidata a vicepresidenta de Alianza Ciudadanos por la Libertad. 9, Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller de Nicaragua. 10, José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la empresa privada de COSEP. 11, Luis Rivas Anduray, director de Banpro Grupo Proamérica. 12, Violeta Granera, dirigente de la Coalición Nacional. 13, José Payáis, dirigente de Coalición Nacional. 14, Tamara Dávila, activista de Unidad Nacional Azul y Blanco. 15, Dora María Telles, fundadora Movimiento Renovador Sandinista.
16, Suyén Barahona, presidenta de UNAMOS. 17, Ana Margarita Vigil, activista de Unidad Nacional. 18, Hugo Torres Jiménez, militante del Movimiento Renovador Sandinista. Número 19, Walter Gómez, trabajador, Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Número 20, Marcos Fletes, trabajador, Fundación Violeta Barrios de Chamorro. 21, Pedro Vázquez, conductor de Cristiana Chamorro. 22, María Fernanda Flores, exdiputada del Partido Liberal Constitucional. Número 23, Miguel Mendoza, periodista deportivo. Número 24, Pedro Mena, líder campesino. 25, Freddy Navas, otro líder campesino. 26, Jaime Arellano, comentarista político. 27, Lester Alemán, líder estudiantil de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Número 28, Max Jerez, líder estudiantil, Alianza Universitaria Nicaragüense. Número 29, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, exdiputado del Partido Liberal Independiente. Número 30, Francisco Javier Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua. Número 31, José Antonio Peraza, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Número 32, María del Socorro Oviedo, abogada y defensora de los derechos humanos, Ahí los tiene. Nombre, apellido y qué es lo que hace cada uno. Era necesario hacerlo, es necesario hacerlo. Porque este titular, esta redacción, opositores políticos presos, opositores presos, 30 opositores presos, nos borra de la mente una realidad. Que son hombres, son mujeres, son padres, son hermanos, son hijos. Tienen nombre y apellido. Y forman parte de una sociedad. Y que si no lo entendemos así, mañana va a ser su padre, su madre, su hijo o su hermano el que va a formar parte de esta lista. Si los organismos multilaterales no acaban de funcionar acorde a la realidad actual, muchos otros países van a caer en estos esquemas de autoritarismo. Y nuestra Latinoamérica está apuntando a eso en muchos otros países. Y esos nombres y apellidos van a aumentar. Y no serán nunca para nosotros, nunca serán solo los opositores detenidos. No, todos tienen un nombre y apellido. Mi invitada de esta noche no forma parte de esta lista. Por suerte. Porque se fue de Nicaragua a tiempo, si no, estaría en esa lista. La aspirante presidencial María Asunción Moreno denunció el 26 de julio que decidió dejar Nicaragua ante el acoso, la persecución y la amenaza de encarcelamiento por parte del régimen de Ortega Murillo. Horas antes, el Ministerio Público había informado en un comunicado que estaba procediendo a solicitar a la justicia la conducción forzosa, es decir, la detención en contra de Moreno para llevarla ante la Fiscalía que respondiera a las acusaciones por las citas que ya le habían hecho. ¿Cuáles son? Primero vamos a entender cuáles son esas acusaciones, porque nunca dejaron claro cuáles eran las acusaciones. ¿Será que ella lo sabe? Vamos con mi invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a María Asunción Moreno, aspirante presidencial, miembro de la Alianza Cívica, exiliada, por supuesto. María Asunción, bienvenida y gracias. Buenas noches, Fernando. Quiero primero agradecerte este espacio para poderme dirigir a tu audiencia y también para aprovechar y enviar un mensaje pese al contexto y a las personas que han mencionado previamente, de esperanza y aliento para todos los nicaragüenses. Mira, esos resultados y ese contexto es muestra de que el régimen de Ortega Murillo realmente se sostiene solamente con la represión y las armas. Y más temprano que tarde se va a imponer la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses que deseamos vivir en libertad y democracia. María Asunción, no se especificó por parte del Ministerio Público los cargos, los presuntos cargos, ¿no? Por los cuales te citan y querían llevarte a la fuerza a la Fiscalía. ¿Tienes claro cuáles eran esos cargos? ¿En algún momento te los dieron? ¿Te enteraste por algún lado? ¿Cuáles son? ¿Lo sabes? Fernando, hasta el día de hoy no sé cuáles son los cargos ni el motivo por el cual
La Fiscalía inició una persecución política en contra de mi persona junto con la policía, casi antes de las 24 horas posteriores a que se conoció mi postulación a la precandidatura presidencial por la Alianza Cívica, una organización que, como tú sabes, es de la sociedad civil y que estamos apostando a una salida cívica y pacífica a través de las elecciones. En esa fui citada en una ocasión, pese a que la Fiscalía señala que hubieron varias citas, solamente fue una ocasión. Y en esa ocasión, mira qué interesante, una cita entregada un día sábado a las 8:30 de la noche. No se me indica el motivo de la cita y coincide exactamente con el conocimiento público que se hace de mi postulación como precandidata a la presidencia de la República. De tal forma que no tardó mucho en reaccionar el régimen y iniciar casi realmente una cacería policial, Fernando. Yo estuve prácticamente 12 días resguardándome porque mi respuesta ante la Fiscalía, yo iba camino hacia a la entrevista el día lunes, cuando me percaté y otras personas que iban adelante y verificaban de que había un despliegue policial impresionante. Tuve la certeza de que iba a ser capturada antes de llegar a la Fiscalía y cambié de opinión. Llamé a un abogado y le pedí que asistiera en mi representación y solicitara una reprogramación a la Fiscalía y que además supiéramos cuál es el motivo por el cual me estaban citando. El escrito de reprogramación fue presentado el mismo lunes, no quiso ser, la Fiscalía no lo quiso recibir, puso como condición que pusiera mi número de teléfono y que además fuese en el escrito que no se pusiera a mano, de tal forma que al día siguiente mi abogado también asistió a presentar el escrito solicitando reprogramación y sobre todo para saber cuál era la causa por la cual se me estaba citando. Y tuvo que llegar el día miércoles y el día miércoles todavía le dijeron que ya no le iban a recibir la solicitud de reprogramación porque lo que ellos querían es que él revelara dónde yo estaba resguardada. De tal forma que hasta el día de hoy no sé cuál es la causa por la cual se me citó, ni tampoco por la cual inclusive se allanó mi casa de forma violenta. Se sustrajo todo lo que tú puedes imaginarte de valor, comenzando por la limpieza de la refrigeradora en adelante. Se destruyeron las puertas, inclusive se robó mi vehículo, porque realmente fue un robo. No había orden, ningún tipo de orden judicial que de alguna manera presentaran frente a este allanamiento. De tal forma que la opción que tuve una vez que mi casa había sido allanada fue elegir entre la cárcel y el exilio. Lamentablemente tuve que escoger el exilio, muy a mi pesar, y creo que fue la mejor decisión porque es una situación muy difícil, compleja, sufrir el desarraigo obligado. Sin embargo, yo estoy consciente que mis circunstancias son muchísimo mejor que las de esos presos políticos que tú mencionaste, cada uno de sus nombres, y que efectivamente se nos olvida la parte humana cuando se dan este tipo de detenciones, secuestros y hasta desapariciones en estos casos. Como lo escuchaban esta insólita narración, porque es insólito que nos hace María Asunción, se destruyen vidas, así de fácil, se destruyen vidas a María Asunción. Tan le destruyeron la vida que tuvo que salir de su país, dejar su casa, dejar sus cosas. Imagínense usted que, además, es increíble, increíble. En cualquier lugar que haya un poquito de Estado de Derecho, un poquito, digo yo. Si te habla una fiscalía, te dicen, oiga, queremos que venga porque tenemos esto en su contra. Es increíble que en esta dictadura orteguista ni siquiera la fiscalía le pueda comunicar a la persona con la que tienen o quieren hablar. ¿Por qué? Usted venga, ¿para qué? Porque quiero que venga. ¿Pero para qué? Porque yo quiero que venga. Es así de insólito. No, todavía hay gente muy tibia y temerosa y mojigata que no le quiere decir dictadura. Pues allá ellos, yo lo tengo muy claro. Están todos los elementos de una dictadura. Y el que no le quiere decir dictadura,
Es muy su problema. Tendrá que madurar para aceptar las cosas como son. Voy a hacer una pausa, María Asunción. Regreso para seguir hablando contigo en un momento. Te agradezco mucho la paciencia. Más adelante, por supuesto, también voy a hablar con... Estamos de vuelta con María Asunción Moreno, aspirante presidencial, miembro de la Alianza Cívica, exiliada. Exiliada ¿por qué le puedo decir? Por suerte, porque si no estaría detenida. María Asunción, me queda poco tiempo, pero sé que tu decisión ha sido, pues, estar en el exilio porque se hace más en libertad, ¿no? Se hace más en libertad. Pero entro en un conflicto, fue mi presentación, mi editorial precisamente, al inicio del programa. Es que mucho se puede hablar, mucho se puede repudiar, por parte de quien sea, ¿no? De ustedes como activistas, de la Unión Europea, del Departamento de Estado, de los organismos multilaterales, pero el plan sigue avanzando y no hay un cambio hacia el interior. ¿Cómo apostarle solamente a un volumen que parece que no tiene ningún eco? ¿Cómo apostarle a eso como una solución, María? Fernando, mira, yo tengo una convicción firme, democrática. Creo que la salida a esta crisis sociopolítica y de graves violaciones de derechos humanos tiene que ser la vía electoral. Por supuesto, podemos hablar de cómo está en este año electoral Nicaragua. Por supuesto, no hay condiciones favorables para esa transición democrática. Sin embargo, después de 3 años en que nosotros hemos visto a una dictadura que ha implantado un modelo totalitario, tal como tú lo has descrito, que está en una fase de radicalización en un año electoral. Evidentemente se ha venido preparando desde el año pasado con aprobaciones de leyes inconstitucionales represivas que hoy ni el mismo régimen está cumpliendo, con la aprobación de una contrarreforma electoral que no cumple unos estándares mínimos de unas elecciones libres. Sin embargo, creo que el participar en una carrera electoral es parte de la resistencia cívica que los nicaragüenses debemos hacer para poner en evidencia, sobre todo ante la comunidad internacional, evidenciar más que la falta de voluntad política que tienen los Ortega Murillo de garantizarle a los nicaragüenses, porque no es ninguna concesión, Fernando, es un derecho que tenemos todos los nicaragüenses a tener un proceso electoral libre, justo, competitivo y sobre todo con observación internacional. Y en eso, efectivamente, yo comparto contigo la crítica y la observación que siempre lo hace con muchísima fuerza sobre el reto y el desafío que tiene la comunidad internacional, los organismos internacionales, sí, para ser más proactivos y eficaces en sus acciones, porque hasta el momento toda la institucionalidad y la normativa de estas instancias internacionales atienden más a los estados, sí, que a las poblaciones que se les está anulando todos sus derechos y libertades que como seres humanos realmente nacen con nosotros. Sí. Pues María Asunción es una... Ojo, yo no estoy diciendo que no pueda ser una solución, ¿no? Me cuesta mucho trabajo verla, te soy sincero. Muchísimo trabajo, porque lo he visto en diferentes escenarios, en 62 años con Cuba, en lo que lleva Venezuela, en lo que lleva Nicaragua. Me cuesta trabajo, pero bueno, es una lucha titánica. Vamos a ver si en algún momento da fruto, María Asunción. Mil gracias. Me tengo que despedir, María Asunción. Te deseo la mejor de las suertes. Estamos al pendiente, en comunicación, por supuesto, Fernando, como siempre ha sido. Gracias a ti, gracias a ti por aceptar la invitación. María Asunción Moreno, aspirante presidencial, miembro de la Alianza Cívica, exiliada, ahora me acompañó. Voy a hacer una pausa, regreso y voy a hablar con Luis Carrión Cruz. ¿Quién es? Es uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista, directivo del partido UNAMUS en Nicaragua, hoy exiliado nicaragüense también. Ya vengo con él. Tenemos información de último momento, 10 personas murieron, le repito, 10 personas murieron y 20 están hospitalizadas tras el accidente de una camioneta cerca de Encino, Texas, en la autopista 281.
En el interior del vehículo iban 30 personas cuando el conductor trató de girar a la derecha. El auto se salió de la carretera y se empotró contra un poste de metal, según confirmó a CNN el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el sargento Nathan Brantley. El funcionario también señaló que la camioneta marca Ford, de color blanco, viajaba a gran velocidad. Una parte de los pasajeros eran inmigrantes indocumentados, pero, según un testigo, el vehículo no estaba siendo perseguido por la patrulla fronteriza. 10 muertos, 20 heridos. Esto en Encino, Texas. Le doy la bienvenida a Luis Carrión Cruz, es uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista, directivo del partido UNAMOS en Nicaragua, hoy exiliado nicaragüense. ¿Cómo está, señor Carrión? Bienvenido. Señor Carrión, ¿me escucha? Buenas noches. Se activó una alarma, aquí donde estoy. Discúlpeme. No se preocupe, no se preocupe. Discúlpeme. ¿Es una alarma contra incendios? ¿Todo está bien? Sí, no, todo está bien. Alguien que estaba cocinando y emitió mucho humo. Pero ya estoy listo. No se preocupe. A todos alguna vez se nos queman los frijoles, señor Carrión. No se preocupe. Gracias por acompañarme. Bienvenido. Gracias a ti, Fernando, por permitirme que me dirija a tu teleaudiencia. Es un placer. Oiga, me imagino que usted está, bueno, más que arrepentidísimo de en algún momento haber apoyado a Ortega, ¿no? Bien, yo no apoyé a Ortega simplemente. Yo pues creí en una revolución, tuve sueños de un cambio positivo para mi país, pero todo esto se frustró y desgraciadamente estamos otra vez como empezamos, o tal vez peor. ¿Cómo poder entender eso, señor Carrión? ¿Cómo poder entender que se buscaba mejorar al país? Que se supone que todo este movimiento se dio precisamente para salir de Somoza, para poder mejorar al país, y que se ha vuelto a lo mismo. ¿Cómo entender esto? Bien, yo creo que un elemento clave es la obsesión de Daniel Ortega con el poder. Daniel Ortega en algún momento perdió de vista los sueños, las aspiraciones que nosotros compartimos y decidió que lo más importante para él era alcanzar y sostenerse en el poder a costa de cualquier cosa. Fue así que luego de la derrota electoral que sufrió el Frente Sandinista en 1990, Ortega declaró que iba a gobernar desde abajo y mantuvo una posición de chantaje, de amenaza, de violencia para imponerle a los gobiernos que habían resultado electos en las elecciones, su voluntad y imponer sus intereses y sus posiciones políticas. Y se fue corrompiendo, ¿verdad? Y se fue rodeando de una camarilla de gente que compartía intereses, que compartía elementos de corrupción, hasta que en el 2006, pues, él regresó al poder, ya desde el 2007, perdón, ya con la clara definición de nunca más volverlo a dejar. Oiga, aquí hay una contradicción de pensamiento enorme, digo, de pensamiento de un servidor, enorme. A ver, a Anastasio Somoza se le derrocó con las armas. Estamos en las mismas, pero ahora con Daniel Ortega. Y ustedes le apuestan a la comunidad internacional. Yo le pregunto, ¿por qué antes sí fueron las armas para derrocar a Somoza y hoy no son las armas y es la comunidad internacional? Bien, la situación entonces a esta parte ha cambiado muchísimo. En aquella época era la época de la Guerra Fría, era la época de movimientos guerrilleros y revolucionarios en América Latina. Hoy por hoy la vía armada no es una alternativa para nosotros. No es una alternativa incluso para ningún país en América Latina. Nadie la apoya y, en primer lugar, el pueblo nicaragüense rechaza la violencia. El pueblo está cansado
de derramar tanta sangre a lo largo de nuestra historia y ha optado de una manera muy clara y muy firme por una vía pacífica. Y la vía pacífica sería entonces, desde la perspectiva del señor Carrión, ¿con qué? ¿Con sanciones? ¿Con qué? ¿Con qué se puede presionar a alguien que no le han importado las sanciones, no le ha importado el repudio ni los comunicados de la Unión Europea, de los organismos multilaterales, y que sigue con su agenda hasta este fin de semana, hasta ayer, deteniendo opositores que buscan entrar en la carrera electoral? No le ha importado, señor Carrión. ¿Cuál sería el mecanismo entonces? Bien, ese es el gran reto. La presión internacional es un componente indispensable porque Ortega no es solo. Para poder mantenerse en el poder necesita un grupo de soporte, un grupo de apoyo, ¿verdad? Tiene cierto a la policía, tiene la complicidad del ejército, pero también tiene grupos económicos que se mueven alrededor de él. Si la situación se vuelve tan, digamos, la perspectiva se vuelve tan negativa que estos grupos, incluyendo el propio ejército, llegan a considerar que la continuidad de Ortega pone en peligro sus intereses, esta gente va a tener que empezar a pensar en sus posiciones y va a empezar a modificar el apoyo incondicional que hasta este momento le han dado a Ortega. Creo que ese es un momento crucial en que las cosas pueden comenzar a cambiar. Qué interesante lo que me dice, porque en resumidas cuentas, el maldito dinero es el que puede cambiar las cosas. Es decir, cuando le tocan la bolsa a aquellos que se están viendo beneficiados de cualquier dictadura o cualquier régimen totalitario, ahí es que se puede dar el quiebre y el cambio. Pero mientras le sigan cayendo los billetes en las bolsas, ahí van a seguir apoyando como borreguitos al que les está proveyendo el negocio. Déjame marcar una pausa para que me responda, porque usted pidió a la comunidad internacional, sus palabras fueron, enviar un mensaje claro al presidente Daniel Ortega sobre el alto costo de sostenerse en el poder y no respetar los derechos humanos. Ha habido cualquier cantidad de reacciones desde hace muchos años. Yo le quiero decir y preguntarle, ¿qué más claro tiene que ser el mensaje? ¿O le parece que no ha sido claro hasta ahora? Me dice después de la pausa, si le parece. Regreso en un momento. Continúo con Luis Carrión Cruz, uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista y es directivo del partido UNAMOS en Nicaragua, hoy exiliado nicaragüense. Por cierto, ese partido UNAMOS tiene a 6 miembros detenidos por parte del régimen. Ya regreso. Luis Carrión Cruz, uno de los 9 comandantes de la Revolución Sandinista, me acompaña. Y le decía yo, señor Carrión, usted ha pedido a la comunidad internacional enviar un mensaje claro, dice usted, al presidente Daniel Ortega, sobre el alto costo de sostenerse en el poder y no respetar los derechos humanos. Ha habido sanciones ahora ya directas contra personeros de el gobierno, ¿no? Contra Murillo, contra el hijo, en fin, ¿no? Ha habido condiciones para llevar a cabo elecciones por parte de la OEA. Ha habido pronunciamientos de la Unión Europea, de otros organismos multilaterales, informes de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional. Es decir, por donde le vea, hay reacción de la comunidad internacional. Entonces yo le pregunto, ¿el mensaje no es claro aún? ¿Qué tendría que hacerse para que fuera tan claro como usted quisiera? Bien. Hay que decir, en primer lugar, que cuando se produjo la insurrección cívica del 2018, hubo una reacción tardía de la comunidad internacional, incluyendo de la OEA, que por un tiempo, pues, incluso el secretario general dudaba de usar la palabra dictadura para caracterizar al régimen de Ortega. En el 2019 y el 2020 hubo algunas sanciones individuales. Últimamente, los últimos 2 meses, es que se ha subido, digamos, la intensidad de las declaraciones, principalmente declaraciones. Las declaraciones no le hacen mella a Ortega. Yo no voy a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer la comunidad internacional, porque ellos saben mejor que yo. Sin embargo, usted dijo algo que es muy importante, ¿verdad? Y es que
el dinero le ayuda a estos regímenes a sostenerse y a mantener la política violatoria de los derechos humanos. Entonces, esa es una línea de acción. Las sanciones hasta ahora han sido, pues sí, individuales y son importantes. A Ortega le molestan muchísimo esas sanciones, y uno puede escuchar tanto a Ortega como a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, despotricando contra las sanciones y la invasión de la soberanía nacional, etcétera, que es un argumento que utilizan para justificar y continuar violando los derechos humanos. Es decir, defender la soberanía para ellos es defender su derecho de violar los derechos humanos. Eso no es posible. Ahora bien, las sanciones solas no van a lograr ningún resultado. Nosotros, pueblo nicaragüense, tiene que encontrar la forma de seguir organizando la resistencia, de seguir aislando políticamente a Ortega, internamente también, y seguir deteriorando las bases de apoyo y representación que en este momento, con una lucha organizada en condiciones muy difíciles. Realmente. Perdón, señor Carrizo, se estaba cortando un poco su audio también. Y yo me tengo que despedir. Tanto que hablar, tanto que hablar. No sé, una resistencia nicaragüense, ahí está ahora, presa. Están detenidos. Esa es la resistencia en el plano democrático político. Ahí están presos. Pero bueno, es tema para desarrollar muchas horas, creo yo. Lo invito otro día, si me hace el favor de acompañarme. Aquí lo voy a recibir. Platicamos largo y tendido. Mientras tanto, le digo gracias y buenas noches, señor Carrizo. Buenas noches, Fernando, y muchas gracias a ti. Gracias a usted. Hago una pausa entonces y regreso. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Muchas gracias. Buenas noches.